¿Cuántos son aquí pasantes? Realmente la plática tendrá que estar dirigida a ustedes, ¿no? Como pasantes. Y tendríamos que ver cosas prácticas, ¿no? No recetarme aquí la anatomía de cada uno de los vasos sanguíneos, aunque la vamos a ver, ¿no? Para que sea un repaso de ustedes. Sin embargo, las cosas prácticas, las que ustedes pudieran entender y que les van a servir para una urgencia, como es esta, la hemorragia obstétrica, pues son las que quieren saber, ¿no? Porque quizás si no están en un hospital de especialidad o un hospital general, igual y ustedes no van a operar a la paciente, pero lo que les va a llegar quizás a su centro de salud. ¿Cuántos están en centro de salud aquí? Son poquitos. ¿Todos los demás están en el hospital? ¿Los de hospital quiénes son? ¿Todos están en centro de salud? Bueno, no importa, de todas maneras les va a servir esto. Si quieres, me pasas por favor. Y entonces, bueno, pues vamos con unas imágenes que nos ayudan muchísimo, que son estas de su libro de anatomía de Gray, ¿no? Para hacerlo más amistoso, porque la anatomía es árida, decían por ahí, pero vamos a hacerla amistosa, ¿no? Entonces, tenemos que las arterias, ¿cuáles son las arterias hipogástricas? A ver, dígame uno de los pasantes. A ver, hija que tienes la mano acá en la boca, güerita, tú. ¿Cuáles son las arterias hipogástricas? Porque esto de hemorragia obstétrica se refiere a sangrado, ¿no? A hemorragia. Y entonces tenemos que ver el tema de arterias, ¿no? Y por ahí el doctor Enrique decía que había que se estilaba que había que ligar las arterias hipogástricas, ¿no? ¿Cuáles son las arterias hipogástricas? Es importante porque desgraciadamente se utiliza mucho en ginecobstetricia el término, y hasta que estás en la especialidad de ginecobstetricia sabes cuáles son las arterias hipogástricas. Y quizás es la situación de la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura anterior hablaba de ellas como arterias hipogástricas, porque hay epigástricas, ¿verdad? También. Las arterias hipogástricas, ¿alguien sabe? Es la ilíaca interna, son las ilíacas internas. Exactamente, son las ilíacas internas. Entonces, y las ilíacas internas, tenemos que hablar de las ilíacas internas porque, bueno, pues son las arterias fundamentales en la irrigación de la cavidad pélvica, ¿sí? Y de sus vísceras. Esa es otra de las situaciones que obviamente tenemos que tocar. Entonces, ¿a qué nivel más o menos se forman estas arterias? Las arterias ilíacas, que primero vienen de las ilíacas comunes, ¿no? Más o menos la aorta que es abdominal, la aorta abdominal, se divide a nivel de la vértebra lumbar 4, L4, para formar las dos ilíacas primitivas o ilíacas comunes, ¿sí? Entonces nos da una ilíaca primitiva o común derecha y otra izquierda. Tiene que transcurrir aproximadamente entre 3 y 5 centímetros, ¿sí? Para que estas se vuelvan a dividir. Se vuelvan a dividir, vuelven a dar sus ramas. Estas ramas son específicamente la arteria ilíaca externa, ¿sí? Que como su nombre lo dice, y por eso yo bendigo ahora la nueva nomenclatura, ¿no? Porque la nueva nomenclatura anatómica es descriptiva. Entonces, ¿no te acuerdas del nombrecito? Pues acuérdate de por dónde van, ¿no? Y entonces, la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna se dividen por ahí de S1, de L5 y S1 a ese nivel vertebral. Entonces ya tenemos esos dos parámetros que nos ayudan a ver dónde se forman estas arterias. Aquí en estas arterias, pues ya estamos en parte, sí, de la cavidad pélvica y en parte de la cavidad abdominal, ¿no? Por ahí la división
anatómica, comentan que es una pelvis falsa y una pelvis verdadera, ¿no? La pelvis verdadera en relación a la que contiene, que mantiene, que contiene a las vísceras pélvicas propiamente, y la pelvis falsa porque llegan hasta este nivel vísceras del abdomen, ¿sí? Pero en cuanto a esta relación, esta distribución anatómica que decíamos de las arterias ilíacas, no debemos de dejar de tomar en cuenta los ureteros que toman una posición a nivel de su bifurcación, ¿sí? Toma una posición anterior a la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Tampoco debemos de dejar la relación que tiene con el psoas ilíaco, y después a qué nivel vuelve a subdividirse la arteria ilíaca interna. La siguiente. Entonces, esta relación debemos perfectamente bien tomarla en cuenta, y no nada más en este punto, sino que después también en relación a la arteria uterina. Entonces, ya entrando en materia, hablan de que la distribución de esta arteria ilíaca interna, ¿verdad? La arteria ilíaca externa pues sigue su trayecto, ¿no? Este borde que está aquí, que nos ayuda también a definir, decíamos, la pelvis verdadera de la pelvis falsa, que nos ayuda también a definir, digamos, el orificio superior pélvico. Sobre este borde, en la pelvis, se van estos vasos sanguíneos por la arteria, entonces, ilíaca externa, que sigue su trayecto anterior y externo para cruzar después el ligamento inguinal y hacerse arteria femoral, acompañada por su vena, ¿verdad? Y la otra porción, que es la arteria ilíaca interna, que después de 3 a 5 centímetros se vuelve a dividir, ¿sí? Tomando un tronco anterior y uno posterior. El tronco posterior, meramente, es un tronco que nos da ramas de la pared posterior de la pelvis. Entre ellas, bueno, pues una rama que es iliolumbar, ¿sí? Una rama que es la glútea superior, y otras ramas que son lumbosacras, ¿sí? Y el tronco anterior, que propiamente es el tronco que nos va a interesar más, en el sentido de que va a estar más implicado en las hemorragias obstétricas. Básicamente se divide este tronco anterior en arterias que son parietales, que son de la pared, y arterias que son viscerales, ¿sí? Que van a llegar al contenido de la cavidad pélvica. Entonces, este tronco anterior, decíamos, van unas arterias hacia la pared pélvica. Básicamente, las ramas de este tronco anterior, digamos, unas son anteriores y otras son posteriores también. Las ramas anteriores, la arteria umbilical, que en el adulto se oblitera por allá de su segundo tercio hasta llegar hasta a la pared abdominal, ¿sí? Se oblitera, y en el feto está permeable. De hecho, forma un pliegue peritoneal, que es el pliegue peritoneal lateral dentro de la pared abdominal, y que antes de que dé esta arteria umbilical, nos da una arteria que es la que va a irrigarnos a la vejiga en su porción superior, la arteria vesical superior. Otra arteria, ¿verdad?, que sería la segunda rama de este tronco, que es la obturatriz, y que va a la pared también. Y tenemos otras arterias, ¿verdad?, que se van a dirigir hacia la parte más inferior de la pelvis, como son las hemorroidales media e inferior. La parte más posterior y las arterias finales, terminales de este tronco anterior, van a constituir la arteria glútea inferior, ¿sí?, y la arteria glútea pudenda interna, ¿sí? La arteria glútea pudenda interna va
a salir por el agujero ciático menor, irrigando esa porción de la pared posterior de la pelvis, pero después sale por este agujero e irriga todo el piso pélvico en su parte externa, incluyendo genitales externos. Y la otra rama, que es la glútea inferior, que va a formar parte del sistema de irrigación glúteo, complementado por la glútea superior. La que sigue, por favor. Aquí está ejemplificado toda la irrigación de esta arteria pudenda, que va incluso hacia la región púbica en la parte externa. La que sigue, por favor. Y esas entonces son las ramas parietales. Las ramas viscerales vienen en una posición anterior y tienen otra vez una relación importante con el uretero, que se ubica en una porción anterior. Primero vamos a ver que esta irrigación, pues una de las arterias, ¿verdad?, de este tronco anterior es la arteria uterina. La arteria uterina, que primero tiene una posición lateral, que posteriormente se va paralelo a la pared lateral de la pelvis, ¿sí?, y después toma una posición horizontal por delante del uretero, ya en la cavidad pélvica propiamente, lateral, y gira sobre el uretero en su superficie anterior para dirigirse medialmente hacia el borde lateral del útero, haciéndose paralelo, dando ramas paralelas al útero y dando una rama importante hacia la vagina, la arteria vaginal. Esta conformación es importante porque aquí, el doctor Enrique no me dejará mentir, suceden muchas iatrogenias ginecoobstétricas en cirugía obstétrica o en cirugía ginecológica en general. Entonces, esta rama uterina es fundamental. Otras ramas que también emite este tronco anterior serán la vesical superior, la vesical media, también arterias hemorroidales, sobre todo la media y la inferior, ¿sí? Estas ramas importantísimas porque son vasos que vamos a tomar en cuenta en la hemorragia obstétrica. ¿La que sigue, por favor? Su relación con las demás vísceras, incluso con la vejiga hay que tener cuidado porque cuando está aumentada de volumen, y la relación que tiene el uretero con la arteria ilíaca interna o hipogástrica. ¿La que sigue, por favor? Esta situación también es importante, digo, en el sentido de que si van a entrar a una cirugía, porque estos vasos y este uretero tienen una situación retroperitoneal, y entonces hay que hacer la disección de estos vasos para poder disecarlos y ligarlos también. Pero también otra afluente importante arterial es la arteria ovárica, que como sabemos, la tercera rama anterior aórtica, que viene desde allá, desde el nivel de la aorta hasta la región pélvica, en donde se sitúa también en la pared lateral y está retroperitoneal, y podemos ver su arteria y su vena junto al uréter, si quiere, junto al uréter, ¿sí?, también como relación anatómica, ¿sí? Y otra de las cosas que nos sirve esta imagen para poder hablar sobre el tema que estamos hablando es la situación que tiene el útero, ¿sí?, la relación anatómica del útero con la vejiga, la posición del útero, ¿sí?, en anteversión en esta imagen, ¿verdad?, pero que puede ser variable esa posición, y la relación que tiene con los diversos ligamentos. Por ejemplo, el ligamento ancho involucra también el ligamento redondo, que se va hacia la región inguinal, que involucra al ligamento ovárico también, ¿verdad? Y que es importante porque
conlleva estructuras fundamentales de sostén y estructuras propias de los genitales internos femeninos. ¿Okay? En esta imagen también podemos ver que introduciéndose a este ligamento ancho, en los ligamentos cardinales, se introduce también la arteria uterina y la relación que tiene con el uretero. Este punto anatómico es importante de considerar en las cirugías que involucran al útero específicamente. El ligamento redondo que se pasa hacia la región inguinal, la posición del útero sobre la vejiga, y aquí tenemos que ver, si quiere la anterior, por favor, algunas otras cosas. Por ejemplo, los fondos de sacro, de los cuales hablaba en su presentación el doctor Enrique. Los fondos de sacro, por ejemplo, el posterior, que es el útero rectal, ¿verdad? Y la porción posterior. En la porción anterior, el fondo de sacro anterior, ¿verdad? O vésico uterino, el fondo uterino, el cuerpo del útero, el cuello uterino y su relación que tiene con la vagina, ¿sí? En esta porción. Ok. Otra vez, sin los pliegues peritoneales, los fondos de sacro y su relación con las diferentes estructuras. Y bueno, específicamente la distribución de la arteria uterina, que decíamos viene, miren, esa es una imagen un poco anterior a la nueva nomenclatura, y aquí dice hipogastric artery, ¿sí? Entonces, la arteria uterina, las arterias vaginales que vienen directamente de la hipogástrica, o puede haber variantes en donde también dan ramas vaginales y uterina, o viene directamente de la uterina, y luego se va paralela al cuerpo uterino para poder dar también ramas, ¿sí? Al ligamento ovárico, a las trompas uterinas también, al ovario, pero decíamos que también el ovario tiene una irrigación de la arteria ovárica. Y este esquema lo quise poner porque, vean, la principal irrigación del útero y la vagina viene exactamente en relación al cuello del útero, y en el cuello del útero ahí es un lugar estratégico. Es un lugar estratégico porque ahí entra, decíamos, el ligamento cardinal, se cubre por el ligamento ancho también, y entra la vascularidad propiamente del útero y la vagina, ¿sí? Son vasos grandes, ¿sí? Digamos 3-4 milímetros, que disminuyendo, digamos, obstruyéndolas, va a disminuir definitivamente la irrigación uterina, y que puede salvar en un momento dado a la paciente. Comentaba el doctor Enrique Gómez que se puede pinzar, ¿sí? Con esta maniobra del doctor Sea, y es introduciendo a través de la vagina, digamos, dos pinzas de anillo rectas, y llegando a los fondos de saco, por la vagina, a los fondos de saco, y clampeando o pinzando a nivel de los ligamentos cardinales, que son propiamente al fondo de los fondos de saco, ¿no? En los fondos de saco propiamente, y laterales al cuello uterino, ¿sí? Entonces, localizas el cuello uterino, los fondos de saco laterales, y pinzas ahí tratando de tomar las estructuras vasculares, los ligamentos cardinales en esa región. Son regiones que son gruesas, que se pueden pinzar, y eso te puede salvar a una paciente que llegue con hemorragia, o que sucede hemorragia durante el parto, ¿no? O después del mismo. Entonces, nuevamente, esta relación de la arteria, vena y el uréter, ¿verdad? Y la irrigación, cómo se distribuye hacia la porción superior e inferior. ¿Okay? Muy bien, no sé si tengan preguntas sobre esta parte que me tocó comentarles a ustedes.
Es importante para terminar, que logren ubicar, digamos, que cuando se hace la ligadura de las arterias hipogástricas hay circulación alterna. Las arterias hipogástricas o arterias ilíacas internas son unos vasotes realmente grandes, ¿no? Los dibujos se ven impresionantes, en la realidad todavía es más impresionante, ¿sí? Entonces, si hay un sangrado importante, ¿sí? Ver dónde se ubican. Por ejemplo, están retroperitoneados los vasos, pues de orientación quirúrgica meramente, pero no creo que no les sirva pues para que lo identifiquen. Están retroperitonealmente, hay un leve espacio entre la vena y la arteria. La vena es muy posible desgarrarla, ¿sí? Con la manipulación incluso, y el espacio que hay es como de 10 milímetros entre una y otra, y hay que disecar la arteria ilíaca interna. Y también que tengan en mente que el hecho de ligarlas pues no quita la irrigación de la cavidad pélvica, porque hay irrigación alterna, fundamentalmente dada por la aorta, a través de las ováricas, pero son muy pequeñas, a través de las ilíacas lumbares, pero tienen un calibre medio, a través de la ilíaca profunda, la circunfleja ilíaca profunda, que también es rama de la arteria ilíaca externa. También a través de la arteria femoral, las circunflejas femorales lateral y media también pueden aportar como circulación externa alternativa y irrigación a la pelvis. Si no tienen preguntas, eso es todo. Gracias.